A continuación vamos a aprender todo lo que tenemos que saber acerca del triángulo rectángulo, siendo uno de los triángulos que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra formación académica y el cual vamos a estar utilizando muchísimo en vectores, en física, en electromagnetismo, etc. Básicamente es un triángulo demasiado importante y sin más vamos a comenzar. Tenemos que recordar que el triángulo rectángulo básicamente es un triángulo formado por un ángulo recto, en donde podemos observar que acá tenemos nuestro ángulo recto y estos lados que forman el ángulo recto van a ser conocidos como catetos, y los catetos los vamos a llamar dependiendo del ángulo que estemos utilizando. Ahora, a continuación, tenemos que observar que tenemos el lado BA. El lado BA va a ser este lado, y este lado siempre va a ser la hipotenusa. Básicamente ustedes tienen que recordar que el lado, el cual va a ser opuesto al ángulo recto, va a ser la hipotenusa, en donde podemos observar que acá tenemos el ángulo recto denotado por este pequeño cuadrado y el lado opuesto a este ángulo va a ser la hipotenusa. Ahora, a continuación, ¿a qué nos referimos cuando decimos que los catetos van a depender del ángulo? Bueno, a continuación podemos observar que acá nuevamente tenemos un triángulo rectángulo en donde vamos a fijarnos en este ángulo B, es decir, acá si nos paramos en este vértice vamos a fijarnos en este ángulo B. Y entonces, ¿cómo vamos a definir los catetos? Pues esto es muy sencillo. Básicamente podemos observar que el lado opuesto a este ángulo va a ser conocido como el cateto opuesto. Y básicamente el lado que está a un costado de este ángulo va a ser el cateto adyacente. Entonces, básicamente para que no se me pierdan, siempre tenemos que fijarnos en el lado opuesto que vamos a tener a ese ángulo. Y después de eso tenemos que fijarnos cuál es la hipotenusa. Como la hipotenusa siempre va a ser constante, siendo el lado que va a ser opuesto al ángulo recto, pues únicamente nos quedaría que el último lado, el cual no hemos nombrado, va a ser el lado adyacente. Entonces, a partir de esto ya sabemos que a partir del ángulo B, siendo este ángulo, tenemos el cateto opuesto y tenemos el cateto adyacente. Sin embargo, como les mencionaba, dependemos del ángulo en donde nos posicionemos. Es decir, también tenemos el ángulo A. Acá, si nos posicionamos en A y marcamos lo que es el ángulo, podemos observar que tenemos un cateto opuesto, el cual es sumamente diferente. Es decir, acá tenemos que el cateto opuesto va a ser el lado BC. Entonces, como previamente ya hemos recordado que acá tenemos la hipotenusa, bueno, por ende, este sería nuestro cateto adyacente. Y claramente concuerda porque es el lado que está a un costado de este ángulo, siendo el cateto adyacente. De tal manera a que a partir de eso nos referimos que los catetos van a variar dependiendo del ángulo en donde nos posicionemos, siendo algo que ustedes tienen que tener bastante bien aprendido con el fin de que no se me pierdan a continuación. Bueno, a partir de este triángulo rectángulo tenemos que definir el teorema de Pitágoras, y básicamente el teorema de Pitágoras nos permite calcular la hipotenusa o los diferentes catetos dependiendo de los valores que tengamos. Es decir, básicamente esto nos indica que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Pero bueno, usualmente nos confundimos mucho cuando tenemos los catetos, la hipotenusa, etc. Entonces, básicamente tenemos que recordar este pequeño triángulo que tenemos acá, en donde, como previamente hemos aprendido, acá tenemos los vértices A, B y C. Y si recordamos de nuestra introducción, sabemos que vamos a nombrar los lados de acuerdo al vértice que tengamos. Es decir, acá tenemos el vértice A y sabemos que su lado, el cual va a ser opuesto a este ángulo, va a ser el lado A. Entonces, básicamente tenemos que recordar este triángulo, en donde tenemos A, B y C. Entonces, para no complicarnos mucho con la hipotenusa, el cateto opuesto y el cateto adyacente, vamos a sustituirlo de la siguiente manera. C elevado al cuadrado va a ser igual a A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado. Sabemos nosotros que esta va a ser la hipotenusa y los catetos. Sin embargo, de esta manera es más común aprenderlo con el fin de que no se me pierdan cuando utilicen la hipotenusa o los catetos. Entonces, básicamente lo que nos indica este teorema es que podemos calcular la hipotenusa, o en este caso C, mediante el despeje de C. Es decir, si sacamos la raíz cuadrada C, podemos observar que es C va a ser igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada de un cateto elevado al cuadrado más otro cateto elevado al cuadrado. Ahora, de igual manera podemos hacer diferentes despejes, con el fin de obtener el valor de algún cateto. De tal manera que podemos observar que B va a ser igual a la raíz cuadrada de C elevado al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Y de igual manera acá tenemos que A
siendo otro cateto, va a ser igual a la raíz cuadrada de c elevado al cuadrado menos b elevado al cuadrado, siendo uno de los teoremas que tenemos que aprendernos muy bien debido a que lo vamos a seguir utilizando durante toda nuestra formación académica. Y bueno, a continuación tenemos que aprender las funciones trigonométricas que vamos a obtener a partir del triángulo rectángulo. Básicamente son tres fundamentales, siendo el seno de x, el coseno de x y la tangente de x. Y a partir de estas tres funciones trigonométricas fundamentales vamos a obtener otras tres funciones trigonométricas. En primer lugar, a partir del seno de x podemos obtener la cosecante de x, la cual se escribe CSC, y podemos observar que es una función inversa al seno de x. Es decir, tenemos 1 sobre el seno de x va a ser igual a la cosecante de x. Ahora, a partir del coseno de x podemos obtener la secante de x, la cual podemos observar que es 1 sobre el coseno de x. Ahora, lo mismo pasa con la tangente de x, es decir, a partir de la tangente de x podemos obtener la cotangente de x, la cual va a ser igual a 1 sobre la tangente de x. Entonces podemos observar que tenemos tres funciones trigonométricas fundamentales y a partir de estas podemos sacar otras tres, en donde las tres funciones trigonométricas que sacamos son únicamente funciones inversas a las funciones originales, es decir, acá tenemos 1 sobre seno, 1 sobre coseno y 1 sobre tangente, lo cual va a ser igual a las otras tres funciones trigonométricas. Pero bueno, basta de confundirlos y vamos al triángulo rectángulo. Ahora, podemos observar que acá tenemos nuestro mismo triángulo rectángulo, en donde podemos observar que la hipotenusa es constante. Entonces, tenemos que recordar que vamos a tener dos ángulos diferentes, es decir, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, vamos a aprender las funciones trigonométricas a partir de estos dos ángulos. Es decir, en primer lugar vamos a tener el seno. El seno no es más que la razón que vamos a tener entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Sin embargo, el cateto opuesto lo vamos a definir a partir del ángulo que nos den. Es decir, si vamos a hacer el seno de B, nos vamos a posicionar en el ángulo B. Y a partir del ángulo B tenemos que obtener el cateto opuesto. Entonces, trazamos nuestro ángulo y podemos observar que el lado opuesto a ese ángulo va a ser el lado AC. Entonces sabemos que la hipotenusa es constante, el cual va a ser el lado BC. Entonces no nos quedaría más que hacer la sustitución. Es decir, el seno de B va a ser igual al lado AC sobre el lado BC. Entonces podemos observar que este sería el cateto opuesto y este sería la hipotenusa. De tal manera que ya tenemos el seno de B. Sin embargo, tenemos que recordar que también podemos calcular el seno de C, siendo lo mismo, es decir, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Simplemente que al pararnos en el ángulo C, podemos observar que va a variar el cateto opuesto. Es decir, podemos observar que en esta ocasión el cateto opuesto va a ser el lado AB y nuevamente la hipotenusa se mantiene constante. De tal manera que podemos observar que el seno de C va a ser igual a el lado AB sobre el lado BC. Entonces, a partir de esto podemos observar que podemos obtener tanto el seno de B como el seno de C. Ahora, a continuación, tenemos que aprender nuestra segunda relación trigonométrica, la cual va a ser el coseno. El coseno no es más que la razón que vamos a tener entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y nuevamente tenemos que recordar que tenemos dos ángulos, el ángulo B y el ángulo C. Entonces, vamos a partir nuevamente del ángulo B. Si nos posicionamos acá en el vértice B y trazamos su ángulo, podemos observar que el cateto adyacente va a ser el lado AB. Y de igual manera, la hipotenusa, recuerden que siempre va a permanecer constante. De tal manera que podemos observar que el coseno de B va a ser igual al lado AB sobre el lado BC. Y ahora, a continuación, tenemos que recordar que si nos posicionamos en C, tenemos otro ángulo, el cual va a ser el ángulo C. Entonces, tenemos que observar que el lado adyacente o el cateto adyacente a C va a ser igual al lado AC, de tal manera que podemos observar que el coseno de C va a ser igual a AC sobre BC. Ahora, lo único que tienen que recordar a partir del coseno y del seno es que el coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, a continuación, tenemos que aprender nuestra tercera relación trigonométrica, la cual va a ser la tangente. La tangente no es más que la razón que vamos a tener entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. De tal manera que si nos posicionamos en B y trazamos el ángulo en B, podemos observar que el cateto opuesto va a ser el lado AC y el cateto adyacente va a ser el lado AB.
Entonces, al sustituir, podemos observar que la tangente de B va a ser igual a la razón entre AC sobre AB. Pero a continuación vamos a aprender una identidad la cual nos va a ayudar muchísimo en nuestra formación académica, la cual nos dice que la tangente de B va a ser igual al seno de B sobre el coseno de B. Ahora, básicamente lo que ustedes tienen que aprender es que cuando estamos utilizando la tangente de cualquier ángulo, esta relación va a ser igual al seno y al coseno del mismo ángulo. Es decir, si acá estamos trabajando con B, el seno y el coseno también va a ser ese mismo ángulo. Si aquí trabajáramos con la tangente de X, el seno de X y el coseno de X los tendríamos que usar. No podemos utilizar cualquier otro ángulo. Ahora bien, si recordamos que el seno de B fue igual al lado AC sobre el lado BC y el coseno de B fue igual al lado AB sobre el lado BC, entonces al sustituir esto podemos observar que tenemos AC sobre BC sobre AB sobre BC. Entonces a partir de esto podemos hacer la multiplicación de extremos por extremos y la multiplicación de internos por internos, en donde podemos observar que nos quedaría AC por BC sobre AB que multiplica ABC. Entonces podemos observar que la hipotenusa, siendo el lado BC, se cancela tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, al cancelarlo, podemos observar que la tangente de B, a partir de la relación entre el seno de B sobre el coseno de B, nos da el mismo resultado que únicamente identificando los catetos opuestos y adyacentes. Entonces, tenemos que recordar que tenemos un segundo ángulo, el cual es el ángulo C. Entonces, la tangente de C nuevamente va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es posicionarnos en el vértice C. Si nos posicionamos en el vértice C y trazamos el ángulo, podemos observar que el cateto opuesto ahora va a ser el lado AB y el cateto adyacente ahora va a ser el lado AC. Entonces, lo sustituimos y tenemos que la tangente de C va a ser igual al lado AB sobre el lado AC. Entonces, a partir de esto tenemos que recordar que la tangente de C nuevamente va a ser igual al seno de C sobre el coseno de C. Y si recordamos, en esta ocasión el seno de C fue igual al lado AB sobre el lado BC y el coseno de C fue igual al lado AC sobre el lado BC. Entonces, al momento de sustituir, nuevamente podemos hacer la multiplicación de extremos por extremos e internos por internos, lo cual nos quedaría más o menos así. Y nuevamente podemos observar que la hipotenusa, siendo el lado BC, pues la podemos cancelar tanto en el numerador como en el denominador. De tal manera que el resultado nos quedaría que va a ser igual a AB sobre AC, siendo el mismo resultado que obtenemos al descifrar los catetos, ya sea el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y básicamente a partir de esto tenemos dos maneras de calcular la tangente, ya sea identificando los catetos o ya sea a partir de las otras dos funciones trigonométricas, siendo el seno y el coseno. Ahora, a continuación vamos a aprender las siguientes tres funciones trigonométricas, las cuales sabemos que son derivadas de las tres funciones que tenemos que aprendernos inicialmente. Y en primer lugar vamos a aprender la cotangente. Ahora, como previamente lo hemos aprendido, la cotangente no es más que 1 sobre la tangente. Es decir, podemos observar que como la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y al hacer el inverso, pues bueno, nos queda que la cotangente es la razón que vamos a tener entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. La cotangente de B va a ser igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Entonces, lo único que tenemos que hacer es identificar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Ahora, como previamente les hemos mencionado, la cotangente de B va a ser igual a 1 sobre la tangente de B, pero esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, podemos observar que el cateto adyacente a B va a ser el lado AB y el cateto opuesto al ángulo B va a ser el lado AC. Entonces podemos observar que la cotangente de B va a ser igual a AB sobre AC. Ahora, a partir de la nota que tenemos acá, en donde la cotangente de B es igual a 1 sobre la tangente de B, y sabemos que la tangente de B es igual al seno sobre el coseno, al hacer su inverso nos queda que la cotangente de B va a ser igual al coseno de B sobre el seno de B. Entonces, tenemos que recordar
que el seno de B fue igual a AC sobre BC y el coseno de B fue igual a AB sobre BC. De tal manera que al sustituir nuevamente podemos hacer la multiplicación de extremos por extremos e internos por internos, lo cual nos quedaría la siguiente expresión. Nuevamente podemos cancelar la hipotenusa que tenemos tanto en el numerador como en el denominador y nos quedaría el mismo resultado que obtener la cotangente a partir de la definición de los catetos. Ahora, básicamente podemos observar que es el mismo procedimiento que aprendimos con la tangente. Sin embargo, lo único que tenemos que hacer es que si tenemos el resultado de la tangente del ángulo que nosotros queremos, pues únicamente tenemos que sacar el inverso para obtener la cotangente. Ahora, a continuación, nuevamente tenemos que aprender la cotangente. Sin embargo, ahora tenemos que recordar que tenemos un segundo ángulo, el cual va a ser el ángulo C. Entonces, si queremos obtener la cotangente de C, nuevamente tenemos que obtener el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, nos posicionamos en C y podemos observar que el cateto opuesto va a ser el lado AB y el cateto adyacente va a ser el lado AC. De tal manera que podemos observar que nuevamente la cotangente de C va a ser igual a AC sobre AB. Sin embargo, nuevamente podemos obtener la cotangente de C a partir de la relación de coseno y seno, es decir, el coseno de C sobre el seno de C. Nuevamente, si recordamos los valores del seno de C y el coseno de C y los sustituimos y hacemos la multiplicación de extremos por extremos e internos por internos, podemos observar que nuevamente podemos cancelar la hipotenusa, lo cual nos quedaría el valor de la cotangente de C a partir de la división del coseno de C sobre el seno de C, y podemos observar que tenemos el mismo resultado que obtenemos a partir de observar cuál es el cateto adyacente y cuál es el cateto opuesto. Ahora, finalmente no nos quedaría más que aprender las últimas dos funciones trigonométricas, las cuales es la secante y la cosecante. Vamos a partir de la secante, la cual es la razón que vamos a tener entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Ahora, si recordamos que la secante de B va a ser igual a 1 sobre el coseno de B y sabemos que el coseno es la razón que tenemos entre el cateto adyacente y la hipotenusa, pues tiene sentido que la secante es la razón que vamos a tener entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Entonces ya sabemos que la hipotenusa es el lado BC. Y ahora, como estamos posicionados en el ángulo B, pues el cateto adyacente va a ser el lado AB. Entonces no nos quedaría más que poner que la secante de B va a ser igual a BC sobre AB. Entonces, si recordamos que el coseno de B es AB sobre BC, entonces claramente esto tiene sentido al ser el inverso del coseno. Ahora, nuevamente tenemos que observar que tenemos un segundo ángulo, el cual es el ángulo C. La secante de C nuevamente es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Entonces, al posicionarnos en el ángulo C, podemos observar que el lado adyacente a C va a ser el lado AC y la hipotenusa nuevamente se mantiene constante. De tal manera que la secante de C va a ser igual a BC sobre AC. Podemos observar que acá ya tenemos la secante tanto del ángulo B como del ángulo C. Y finalmente la última relación trigonométrica que tenemos que aprender es la cosecante. La cosecante es la razón que vamos a tener entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Y si recordamos que la cosecante de B va a ser igual a 1 sobre el seno de B, y el seno de B es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, pues podemos observar que claramente la cosecante va a ser igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Ahora, como ya sabemos que la hipotenusa es un lado que siempre se va a mantener constante, lo único que tenemos que hacer es observar cuál va a ser el lado opuesto al ángulo B, siendo el lado AC. Y podemos observar que la cosecante de B va a ser igual a BC sobre AC. Ahora podemos observar que nuevamente podemos sacar la cosecante del ángulo C, siendo nuevamente la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, si nos posicionamos en C, podemos observar que el cateto opuesto va a ser igual al lado AB, de tal manera que no nos quedaría más que observar que la cosecante de C va a ser igual a BC sobre AB. Entonces podemos observar que ya hemos obtenido las tres relaciones trigonométricas esenciales, es decir, el seno, el coseno y la tangente. Y de igual manera podemos observar que ya hemos obtenido las otras tres relaciones trigonométricas que podemos obtener a partir de las tres funciones trigonométricas originales, siendo el seno, el coseno y la tangente. Ahora, como tip, podemos observar que para aprendernos cuál es el inverso de cuál, pues tenemos en primer lugar el seno, de tal manera que su función inversa va a empezar con la letra C, siendo la cosecante.
Ahora, esto mismo pasa con el coseno, es decir, el coseno empieza con C y su función inversa va a empezar con S. Entonces, este es el tip que les doy con el fin de que ustedes puedan aprender las funciones trigonométricas de una manera más clara. A continuación vamos a realizar unos breves ejercicios con el fin de que ustedes vayan practicando cómo utilizar estas funciones trigonométricas, y de igual manera no olviden que acá abajito en la descripción les voy a estar dejando el formulario con el cual ustedes pueden aprender y utilizar estas funciones trigonométricas y otras identidades que vamos a estar aprendiendo a lo largo de esta serie de videos. Y bueno, mis autodidactas, eso sería todo por el video del día de hoy. No olviden checar la lista de reproducción, ya que ahí tenemos diferentes tipos de temas, los cuales pueden ser de su interés. No olviden suscribirse al canal, seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos su magnífico me gusta. Así que sin más, nos vemos en un nuevo video.